Acosta. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, qué gusto saludarte, qué gusto verte, qué gusto pues compartir contigo. Arturo, ¿cómo estás? Te saludo a ti también y por Muy supuesto a todo bien. el auditorio. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo están todos los que nos siguen? Los Todo. que estuvieron atentísimos ahorita a las palabras de Rubén. Sí, sí, sí. Saludos, Ya. Juan. Estamos aquí. Nos falta Alberto Nájar, que llega en unos minutitos. Así es que le sugiero que aprovechemos para hablar mal de él. No, no es cierto. Que aprovechemos para hablar de adelantar y cuando él llegue que se incorpore. Arturo Cano, ¿qué reflexión sobre lo que ha pasado del 8M, la manifestación de mujeres, la violencia, las declaraciones del propio presidente López Obrador, que han sido abundantes y claras, muy directas sobre todo lo que ha estado sucediendo? ¿Cuál es tu primera lectura, Arturo Cano? Eh, bueno, la primera aproximación que sugiero es la de que vimos una movilización nacional eh, en muchas ciudades donde incluso no suelen ser comunes las manifestaciones de protesta de las mujeres o cualquier otra manifestación. Hubo presencia de mujeres en las calles, aunque el debate público se centra, dado nuestro chilangocentrismo ancestral, en lo ocurrido en la Ciudad de México y particularmente en lo ocurrido en la valla que se colocó, que fue colocada afuera del Palacio Nacional. Creo que primero hay que darle la dimensión nacional que tiene este movimiento y segundo, hablar más allá del debate sobre si esto afecta o no al presidente o si el presidente tiene razón o no en la posición que ha tomado frente al movimiento feminista. Creo que tenemos que dar un pasito atrás y hablar del problema que realmente existe, que es el problema de la violencia en contra de las mujeres, el problema de los feminicidios. 10 mujeres son asesinadas cada día en nuestro país y es un problema del que no nos hemos hecho cargo como sociedad. Hay un reclamo al presidente porque, por supuesto, es el representante, es una voz muy importante en el concierto político nacional, pero es un tema en el que debería estar involucrada el conjunto de la sociedad. Lo planteo de esta manera. ¿Qué están haciendo las autoridades de la Universidad Nacional Política para resolver, atender, dar cauce a los reclamos que tienen ya años en la universidad? ¿O qué hacen en el Poli? Hablaba hace un rato con un amigo vinculado al Politécnico Nacional y me decía, pues nadie las escucha, a las jóvenes, a las muchachas, en el Poli, no se hace nada. O sea, ¿por qué no vamos resolviendo la vocacional 1, la vocacional 2 y luego arreglas la 3? Porque en estas instituciones se dio este fenómeno de los tendederos, de las denuncias que pusieron las muchachas en contra de profesores, de administrativos, incluso de compañeros, y se ha avanzado muy poco, acaso declarativamente, en atender estos asuntos. Entonces creo que ahí hay una gran deuda del país con las mujeres y que lo que vimos el 8M pues fue una expresión que por desgracia no ha encontrado el eco suficiente o debido en el poder presidencial. Bien, Arturo, muchas gracias. Juan Becerra Costa, sobre este tema y dando la bienvenida a Alberto Nájar. Alberto, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Gracias. Juan Becerra, ¿qué tu primera lectura sobre todo esto que ha estado sucediendo? Finalmente, ¿cuál es el saldo del 8M y el posicionamiento político e ideológico del presidente López Obrador respecto al feminismo en general, Juan? Pues mira, sobre este tema, si están de acuerdo, Julio, partamos una vez más de que vamos a discutirlo el día de hoy aquí, 4 hombres, desde nuestro oficio, Pues sí. sí, el periodismo, pero finalmente 4 hombres hablando de temas relacionados con una problemática de origen que afecta a las mujeres e indirectamente a quienes las acompañamos, ¿no? Padres, hijos, hermanos, esposos, amigos y compañeros. Y
porque una vez más pongo el dedo en el renglón, ¿no? De que hay para quienes ahora resulta que los hombres no tenemos derecho a opinar sobre este tema solamente porque somos hombres, ¿no? En un discurso muy incoherente con muchas de las demandas feministas. Y aquí parte de, pues algo que me parece que distrae la opinión del verdadero sentido de una lucha de siglos, que aunque ha avanzado en comparación a épocas anteriores, en tiempo y en forma, pues tiene mucho más pendientes que logros. Aún así, quienes cubrieron las movilizaciones del día de antier, quienes han estado emitiendo su opinión en distintos medios de comunicación, la gran mayoría, pues incluido estos grandes canales y periódicos de muchísima circulación, pues han dado información a medias o tergiversada, aprovechando una demanda que es legítima, que es urgente, que debe ser atendida. Pues oportunistas ellos, ¿no? Ya lo puso ahí, no sé si vieron de manera súper clara el Monero Hernández en la jornada, ¿no? A Fernández de Ceballos pintando en las vallas con las que se protegió a Palacio Nacional, ahí que vive el viejerío, ¿no? A Fox escribiendo con esa ortografía que tampoco le sale al hablar, arriba las lavadoras de 2 patas, y a Felipe Calderón consignando que voten por Margarita, y esto solo como una muestra del oportunismo de estos, ¿no? Que se niegan a que se despenalice la interrupción del embarazo, pero se dicen feministas. Entonces, pues, lo han de ser, pero de ocasión y sin entender que aquí lo que urge es el diálogo que lleve a una resolución de la grave problemática que se vive, y todo bajo un contexto de enorme enojo, ¿no? En los últimos días, en un enojo reciente, por ejemplo, con la candidatura de Félix Salgado Macedonio, y también un enojo pues muy largo, centenario, debido a que diario violentan y matan mujeres, a que se les discrimina. Pues me parece que en todos los contextos, pues porque son mujeres, porque no son hombres, se les paga menos en los trabajos, se les exige más, se les cosifica, se les acosa, se les maltrata, y entonces ahí es donde debe estar la discusión. No solo en si pintaron una pared, tampoco en si se protege a Palacio Nacional para que no sea destruido. No vi a los opinólogos que estaban muy enojados con este tema referirse a los terribles actos de violencia cometidos en contra de las mujeres policías el día de antier. Digo, Julio, les prendieron fuego, quisieron quemarlas, las golpearon, les lanzaron cloro, les cayó en los ojos el cloro, por ello fueron hospitalizadas. Y como dijo la jefa de gobierno, pues eso es violencia de género, ¿no? A ver, ¿dónde está la denuncia ciudadana? ¿Por qué? ¿Por qué son policías, no son, porque son mujeres, no tienen derechos? O sea, los derechos son solo de una parte o para unas cuantas, e incluyen estos derechos, también me pregunto, o para una parte, para unas cuantas que puedan cometer distintos delitos y no sean arrestadas a pesar de la flagrancia en sus actos, pues porque están manifestando para exigir una demanda totalmente válida, ¿no? Eso sin duda, pero me parece que la forma en la que muchos de ellos lo hacen, o con lo que se va parte de la opinión, pues distrae la demanda y le hace daño, pues a quien más, al movimiento feminista, ¿no? Entonces, pues yo les recomiendo leer el artículo que publica hoy mi compañera en Capital 21, Azul Alzaga, sobre ahí en El Soberano. Si se va a debatir, que se debata todo, así se titula el artículo, y en él hace un claro y muy valiente análisis sobre la diferencia entre el enojo, incluso la rabia, y la barbarie, ¿no? Sobre cómo pues ya parece estar normalizada la violencia en estas marchas, y también sobre la necesidad de que el movimiento feminista se aleje de intereses conservadores. Y sobre esto, pues tampoco he visto que se dé cobertura a las acciones políticas que encabeza un gabinete de mujeres, ¿no? O sea, muchísimas mujeres que están en el gabinete en un hecho pues sin precedentes, que no porque haya mujeres en el gabinete entonces ya está resuelto el asunto. No, por supuesto que no, pero estas mujeres están emprendiendo acciones y políticas que todavía tienen un enorme trecho por recorrer, pero que a diferencia del pasado ya existen y que no son paliativas, ¿no? Hablan de atender problemas incluso antes de que se presenten de manera particular, y que atienden a la igualdad en la aplicación de los derechos. Pero a lo que sí se le dio coberturas fue a las fake news, ¿no? Francotiradores allá en el techo del Palacio Nacional, balas de goma, personas desaparecidas durante la movilización, vaya que hubo desmentidos, entre ellos varios de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a través incluso de su presidenta, de Nayeli Ramírez. Y bueno, el del gas, que seguramente sí hubo, o sea, parece que sí hubo gas lacrimógeno, pero no provino de la policía. No sabemos de dónde provino, tal vez de infiltrados que se aprovecharon para generar caos y que desgraciadamente lograron su cometido. Y bueno, Julio, ya para terminar, lo que sí urge que se implementen, pues son medidas para que estas marchas no se desvirtúen y que quienes en ellas participen,
incluidos los infiltrados, que vaya que los hay, los vimos, y cometan un delito, pues no queden impunes, ¿no? Y eso va a ser una tarea muy complicada, va a ser muy difícil. A ver qué pasa, ¿no? Si se da un arresto en medio de una movilización como esta, pues se volvería el acabose, ¿no? Entonces la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a tener que mejorar la implementación de un protocolo que desde hace rato nos viene presumiendo, pero que no se ha visto funcionar como se espera. Bien, gracias Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre lo sucedido el 8M, las manifestaciones amplias de feministas, el hecho concreto de la violencia frente a Palacio Nacional y el posicionamiento ideológico y político del presidente López Obrador? Mira, yo coincido con Juan, es un poco complicado opinar sobre este tema porque pues yo no soy mujer, yo no vivo el terror de salir de tu casa y tener la posibilidad de que no regreses o de que estés constantemente agredido, vejado, acosado. Eso no lo siento y las mujeres sí lo sienten porque así es la realidad de este país. Entonces, ha habido muchas críticas, entonces a partir de eso yo creo que es importante que tengamos en cuenta que pues sí, los análisis que podamos hacer van a partir siempre de una cuestión subjetiva, inclusive de una posición distinta, no quiero llamarle privilegiada, pero por lo menos sí menos vulnerable de la que existen para las mujeres en México. Ha habido muchas críticas, Julio, acerca de la violencia que se desató en el Zócalo. En pie de página hicimos una cobertura un poco más extensa, fuimos a varias partes de la ciudad, inclusive en el Zócalo, y tenemos claro que eso que ocurrió, que tanto se destacó en los medios, que fue la noticia del día y que ocupó portadas inclusive en medios internacionales, ocurrió en un pedacito del Zócalo. O sea, no fue una violencia generalizada como la que hubo en otros momentos, pero sin embargo ocurrió y ahí habría que revisar quiénes estaban ahí. ¿Pudo haber habido infiltradas e infiltrados? Sí, es muy probable que sí, pero lo que no podemos hacer a un lado es que si existen esas manifestaciones es porque hay un problema de fondo, y ese problema de fondo es esa violencia desmedida que no ha sido atendida, que no ha sido solucionada, que es realmente algo que lleva tanto tiempo y que sin embargo parece ser que no hay como la intención de que haya alguna respuesta, al menos no en el corto plazo. Yo lo digo porque recuerdo que el año pasado, que hubo también protestas todavía más grandes, más extendidas en el 8 de marzo, se criticaba mucho que se habían atacado a monumentos que se ven como el hemiciclo Juárez, el Palacio de Bellas Artes, etcétera. Y la madre de una adolescente desaparecida, ella decía, si ustedes perdieran a una hija, les aseguro que no tumbaban una estatua, quemaban toda la ciudad, porque esa es la rabia que se siente al tener esas circunstancias, esa problemática, la rabia y la frustración que se tiene de que hay un gobierno que llegó con el respaldo inclusive de grupos feministas y que la respuesta que ha tenido hasta ahora es insuficiente, y no lo digo yo, lo dicen los grupos feministas, y desdigo de ahí la opinocracia interesada, porque hay que reconocerlo. El presidente López Obrador no parece entender el problema de fondo, lo ve con la visión que él tiene, su visión política, su visión personal inclusive, pero no parece bastar, no ha sido suficiente lo que se ha hecho hasta ahora. Es cierto, existe un gabinete con una buena cantidad de mujeres en responsabilidades fundamentales, vitales para el gobierno. Nada más la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, nunca había tenido una mujer al frente, ni la Secretaría de Gobernación, por ejemplo. Pero eso es muy destacable, pero no basta si nada más se queda en eso, si no hay una respuesta más amplia, más integral, como lo han estado demandando distintos grupos, no solamente los que se vinculen con la derecha, sino también nosotros que han tenido una lucha de mucho tiempo
y que no se le puede negar legitimidad, como el caso de las madres de las personas desaparecidas, por ejemplo. Entonces sí, me parece que aquí habría que hacer un alto en el camino, Julio, y detenernos en la confrontación de los dos lados, del lado del presidente, dejar de ver a este asunto como un instrumento, un tema político electoral, y de los grupos también de feministas y de mujeres y de otros grupos, organizaciones, a ver al presidente como misógino y como enemigo, porque no es ni lo uno ni lo otro, porque el presidente puede ser que no entienda, pero no es malintencionado y no se le puede acusar de misógino. Y del lado de los grupos feministas, insisto, puede ser que se intente algunos oportunistas treparse a la causa, pero eso no las hace de derecha. No le puedes tú poner etiquetas políticas, insisto, a grupos, a mujeres que con las manos arañan la tierra buscando a sus hijos y a sus hijas, Julio. Sí, así es. Alberto Nájar, gracias. Arturo Cano, pues aparece en escena alguien que parecía que ya estaba disfrutando de la tranquilidad partidista y política, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el hombre que heredero del negocio de la recolección de basura en la Ciudad de México, el sostén de buena parte de las movilizaciones de lo que queda del PRI en la capital del país. ¿Cómo has visto la orden de aprehensión contra él, la reanudación del juicio? Y la pregunta si no es simplemente para poner en escena un personaje y decir sí se está haciendo algo frente a las demandas de las mujeres. ¿Qué opinas, Arturo Cano? Bueno, espero que no sea eso y que realmente sea un afán de justicia y que tengan un caso sólido en contra de este personaje. Cuando leí la noticia de la orden de aprehensión, recordé que Alberto y yo lo entrevistamos hace muchísimos años, ¿verdad? Lo fuimos a ver a una oficina que no era la según yo recuerdo, no estaba en el edificio del PRI, sino muy cerca de ahí. Ahí tuvimos una conversación con ese... ¿A poco iban a entrar de decanes tú y Alberto Nájar? Era un personaje muy joven, de 31 años, que hacía acababa de estar en la cárcel brevemente por un asunto de una invasión de un terreno, estaba en el gobierno Cuauhtémoc Cárdenas. Recuerdo que nos dijo que Cuauhtémoc Cárdenas no gobernaba, sino que quien gobernaba realmente la ciudad era Rosario Robles, y su frase fue: gobierna Rosario Robles y gobierna con el hígado, ¿no? Ahí nos platicó que él era uno de 26 hermanos, que de su padre aprendió a ser sencillo y ayudar a la gente, que rechazaba el apelativo de zar o rey de la basura para su padre y exigía respeto para la unión de pepenadores. En fin, siempre fue un personaje vinculado a grupos porriles, a acciones políticas violentas, de reventar mítines, de irrumpir en oficinas de políticos, pero al mismo tiempo, al adueñarse del PRI en la Ciudad de México, convirtió a lo que quedaba de ese partido en la Ciudad de México en una oposición muy cómoda para los gobernantes perredistas de entonces, ¿no? Y de ahí se ha especulado mucho sobre la protección que en distintos momentos le brindó la autoridad capitalina, porque le resultaba un personaje útil. Por ejemplo, de los afanes de la administración de Miguel Mancera, ahora senador, para desestimar el caso y mandarlo ya a la congeladora. Yo espero que esta orden de aprehensión de la Fiscalía de la Ciudad de México sea sólida y tenga realmente todos los elementos necesarios para que se haga justicia en el caso, porque frente a este tema tenemos un debate abierto en los medios. Gutiérrez de la Torre no está solo, ¿no? Tiene ahí defensores importantes, defensores de lujo, sí, como notables conductores de televisión que consideran que todo es un montaje y una mentira en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
de televisión y de radio, el propio Ciro Gómez Leiva, que ha dicho que es fake news y que él investigó a fondo el asunto y que todo ha sido un montaje. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre este tema de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? Pues Julio, resulta inaudito primero ver lo que sucedió en el PRI de la Ciudad de México bajo las manos sucias de este personaje y de sus cómplices, porque no actuó de ninguna manera solitaria, ni en la comisión de los delitos, ni tampoco después en el desenlace de impunidad que se dio. Y luego, pues este chiquero que te digo, para que salieran impunes de sus delitos, pues es de lo más escandaloso, por lo menos los delitos que conocemos, ¿no? Que sabemos que hay una investigación al respecto. Estamos hablando de trata de personas en distintas modalidades, de explotación sexual agravada, tentativa, y hay una por ahí que es de publicidad engañosa, asociación delictuosa, y bueno, pues esta investigación que desde el 2014, ¿no? Me parece que se dio a conocer, apuntaba al desvío de recursos por parte de esta persona, ¿no? Pero era una red de prostitución que reclutaba mujeres, pues dicen que a partir de los 18 años, ¿no? Pues vete tú a saber qué más cochinero haya ahí dentro, ¿no? Se las engañaba haciéndoles creer que trabajarían como decanes o como secretarias, y hay grabaciones aquí en las que está registrada la manera en la que sus colaboradoras contrataban a estas jóvenes y les describían las funciones que tendrían que prestar de índole sexual, y aún así, Alberto, Arturo, Julio, la impunidad imperó, y desde las más altas esferas del poder se vició un proceso en contra suya para que quedara en libertad. Y lo que aquí me parece, pues es que genera, dentro de otras cosas, la interrogante sobre el nivel de poder de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el rey de la basura, no solo porque es líder de pepenadores, sino porque está rodeado de ella, de basura, por dentro y por fuera. Gracias. Sí, perdón. Estamos frente a un cúmulo enorme de intereses, de complicidades. No acabo de entender cómo fue tan protegido este personaje, ¿no? Como esos que Rius ponía en sus libros, como en esos maravillosos libros, como lo más representativo de lo oscuro del poder en México, ¿no? Sí. Y aquí vemos colusión entre personajes, entre varios partidos políticos unidos por un interés que tenían muy en común, pues que es el poder, que es el dinero, y que sin escrúpulos en su obtención pues hicieron lo que tenían que hacer, lo que se les puso enfrente. Y cómo olvidar que a un año de las acusaciones, después de que el PRI dijera estar muy escandalizado y que incluso convocara a su Comisión Nacional de Justicia Partidaria, que así se llama, ¿no? En la que su entonces presidenta, no sé si ustedes se acuerden de ella, de Itali Ciani, ¿te acuerdas, Julio? Sí, de todo ello. Resolvió que existían los elementos para expulsar a Gutiérrez de la Torre del partido, y César Camacho la sentó a su oficina y le dijo que había que absolver. Y Ciani renunció a la comisión. Y terrible, por otra parte, ¿no? Ver a titulares de espacios informativos, como tú lo acabas de decir, pues al señor Gómez Leiva, ¿no? Diciendo pues que esta investigación es fake news, ¿no? Y están las pruebas, no solo de la comisión de los delitos, sino de la maquinaria de impunidad que se orquestó alrededor suyo. Ahora el reto está en las autoridades de impartición de justicia. Después de todo este regadero que hicieron, en este caso en particular, tienen en sus manos una gran oportunidad de ganarse la confianza perdida por tantos años si se lleva a cabo el debido proceso de este asunto, pero hasta sus últimas consecuencias. Entonces, además de justicia, va a haber una mucho mejor relación entre ciudadanía y autoridades, y se dejará el precedente de que no es importante qué tan apestoso y lleno de basura sea el caso. Nadie por encima de la ley. Gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, ¿qué nos platicas desde aquella ocasión en la que ya confesaron que fueron a buscar ser edecanes? No es cierto. Pero sobre este tema de Cuauhtémoc Gutiérrez, Alberto Nájar. Sí, aquello fue a propósito de un perfil que publiqué en Maciosar en La Jornada, donde hablábamos sobre justamente la familia de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, a quien, por cierto, al rey de la basura le decían a su papá. Yo entiendo que a él le dicen el basuritas. Ándale. Y en esa ocasión pues era platicar con este personaje, y bueno,
de lo que había. Yo no recuerdo que haya habido decanes ese día, ¿tú recuerdas? Estaba acompañado de un periodista que fue agredido por policías y perdió un ojo en esa agresión. Sí. Lubiano, creo se apellidaba él, ¿no? Rafael. Sí. Rafael Lubiano, sí. Rafael Lubiano, que cubría policía. Y que era asesor de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, sí. Sí, exactamente. Sí, no, él no era el personaje, bueno, no sé si ya era el personaje como tal, pero la familia, él, lo que se contaba, que la investigación era justamente sobre el poder que había acumulado su mamá, la zarina de la basura. Y recuerdo muy bien el texto, no sé si lo recuerdas, Arturo, cómo empezaba aquel sobre esa serie que hicimos de los personajes extraños, toda la loba, estaba la segna de la basura, estaba el sindicalista, ya no se me fue el nombre, pero bueno, el caso está en... de la Mancha o alguno de esos. Sí, bueno, el de la Ford, el que disparó en la huelga de la Ford, y que era... Uribe. Guardaespaldas de Fidel Velázquez. El caso que el texto yo lo empezaba describiendo el momento en el cual la mamá de Cuauhtémoc Gutiérrez ganó el poder que le disputaba a otra familia y que era a golpes. O sea, que así llegó con un grupo de mujeres y de hombres y a punta de golpes y de palazos se quedó con el poder del control de la basura en la Ciudad de México, que es un negocio impresionante. Estamos hablando de 11,000 toneladas al día. 11 millones de toneladas al día, las que se producen en Ciudad de México. Entonces, bueno, pues de esa tradición viene Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y es verdad lo que dice Arturo, cuando fue presidente del PRI aplicó los métodos porriles que aprendió en Iztapalapa, en aquella zona, en los tiraderos de basura, aunque él mismo nos contaba pues que él tenía mucho afecto por los pepenadores, por supuesto, porque eran parte de su entorno cercano, pero que él había estudiado la libre de derecho y que era un abogado, etc. Al final del día, el tema es que el poder que había detrás de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre no era solamente por él, sino lo que había detrás de él, lo que implicaba la capacidad de paralizar a la Ciudad de México con una orden de su familia de no recolectar la basura, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es una de las explicaciones de por qué acumuló tanta protección, de por qué tantos políticos le debían algo, porque en algún momento los pepenadores se convirtieron en un granero de votos. Un granero de votos, por cierto, Julio, Juan, Arturo, que luego se pasó al PRD, uh-huh. que nada más se cambiaron de camiseta. Uh-huh. Y claro, pues que ese era un nivel de apoyo político impresionante en la Ciudad de México que se tenía que pagar de alguna forma. Entonces yo creo que de ahí viene mucho el entorno de protección que tuvo Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que ya después hubo otro tipo de variaciones en su caso, una de ellas el escándalo mediático y ese afán de descalificar al equipo de reporteros encabezado por del equipo de Carmen Aristegui, ese afán de varios medios de cerrarle, de bloquearla, y de autoridades también convirtieron eso en una causa también en tema de censura, pues. Ahora lo que vemos ahora es que esa área del nivel de protección ya no existe, esa red, ya está muy rota, se rompió por todos lados. A mí lo que me llama la atención es que hayan tardado tanto tiempo en enderezar una orden de aprehensión a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, puesto que existían averiguaciones y denuncias y casos, elementos los hubo. Legalmente el tema nada más como que se congeló, pero nunca se desechó por completo. Ahora habrá que ver si llegó el momento de que hay una sanción, no solamente, como dice Juan, para el personaje, que por cierto dicen por ahí que ya se fue, sí. Ya está prófugo, sí. a ver si no acaba en Israel, uh-huh. Ya con otro personaje parecido, sino también a quienes en su momento fueron sus colaboradores, ¿no? Hay que recordar que la persona a la que se le señala en esa investigación periodística como la reclutadora es ahora diputada local. Uh-huh. Y no se olvide que hay otros personajes muy cercanos a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre que tienen denuncias por violencia, por agresiones, por lesiones, inclusive en contra de sus propios compañeros de partido. Habrá que ver hasta dónde llega la investigación, a ver si no termina esto como el caso del fiscal Gertz Manero, que puede llegar a presentar un caso como para decir que están vivos, que están haciendo algo y que no están congelados, como muchos dicen. Muy bien, Alberto, gracias. Arturo Cano, pues el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre es un poco pues una historia pedestre o rupestre de la política mexicana.
la basura, los recolectores de basura, el cacicazgo directo, el uso porril para controlar asambleas. Es decir, es fácil ubicar una connotación negativa en la historia de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Caso distinto al de Andrés Roemer. Andrés Roemer, diplomático, favorecido con muchos cargos públicos, políticos importantes, manejador de mucho dinero público a través de esta organización de la Ciudad de las Ideas, es decir, con marquesinas de intelectualidad, de avance tecnológico, de la visión hacia el futuro, y sin embargo, pues con historias también terribles de abuso, acusaciones terribles del uso del poder político y televisivo, en este caso Televisión Azteca o ADN 40. ¿Cómo ves lo que ha sucedido con Andrés Roemer, Arturo Cano? Bueno, que estén en la punta de la pirámide social no los hace mejores, ¿no? Como lo sabemos desde hace muchos años, con asuntos que han involucrado a las mejores familias, diría el cronista clásico de México. Hablemos de todos los personajes poderosos que estuvieron en el entorno de los legionarios de Cristo, por ejemplo, del padre Maciel y muchos otros, pero ciertamente hay esta fascinación de la clase política, de la clase empresarial, por personajes como Roemer, ¿no? Que además de tener estos aires de hombre de mundo, de hombre muy inteligente, pues tenía todo el respaldo de Ricardo Salinas Pliego y de su plataforma televisiva para hacer negocios con gobiernos a cambio de exposición, de que aparecieran el político tal o cual como personas de avanzada, como innovadores, como... Bueno, pues ya vemos dónde está la verdadera calidad moral de este tipo de personajes. Hay una condena social muy fuerte en contra del personaje, ya le han quitado su programa, pero yo creo que en este caso y en otros parecidos lo que vemos es la justicia caminando a un lado, lenta, omisa, ciega, que parece ser que ese tipo de asuntos se pueden quedar simplemente en el escándalo o en la muerte mediática quizá del personaje, pero no en un tema de justicia verdadera. Eso sería lo lamentable. Y ya nada más se me olvidó hace rato comentar un pequeño detalle de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Sí. Me pregunté a alguien que yo sabía que lo ha visto en años más recientes, ¿no? Y me decía, no, bueno, pues mira, llegar a su oficina era muy curioso porque te sentaban en una sala de espera y ahí había no menos de 5 mujeres jóvenes ofreciéndote café y galletitas. Uh-huh. Y lo curioso era quienes te miraban desde la pared. Porque en las paredes había un montón de fotos de 2 personajes, Fidel Castro y Camilo Cienfuegos. Ándale. Esa. Vaya. Esa está buena. Así es. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre este tema? Andrés Roemer, encantador en las alturas, cónsul en San Francisco, California, representante de México ante la UNESCO con sede en París, hombre que se codea o se codeaba con las lumbreras mundiales, con grandes expertos en la modernidad intelectual de este país. ¿Qué opinas, Juan Becerra Costa? No, pues con todo este preámbulo que acabas de dar, tan fifima, ¿no? Ahora sí que finísima persona, ¿no? Pues sí. Por ahí. Pues no, sí. pero aquí, o sea, las acusaciones son terribles, ¿no? Pero tendrán que ser resueltas por la autoridad, no en un juicio sumario popular. Estamos hablando, me parece, Julio, que de 61 denuncias de acoso, de abuso sexual que se han llevado a los tribunales, pues por ello, pues Roemer tiene una investigación abierta a oficio. Y todavía, no sé si recuerdan, que pues hace por ahí un mes, incluso menos tiempo, pues ahí andaba, ¿no? Al lado de Salinas Pliego cortando listones de exposiciones, ¿no? Cobijado por su flamante cargo de director del Festival Ciudad de las Ideas, ¿no? Y aquí tú ya lo dejabas entrever, proyecto financiado por muchos lados, Julio.
Entre ellos el gobierno de Puebla, que Claro. desde 2007 ha dado más de 300 millones de pesos a proyectos de Roemer. Y a esto se suma que desde finales del sexenio de Calderón y durante toda la administración de Peña Nieto, la AC de Roemer ingresó a sus arcas no menos de 195 millones de pesos de recursos federales, nada más federales. El gobierno de Mancera le dio 13 millones de pesos. O sea, Roemer ha obtenido del erario, me parece que casi 600 millones de pesos. Y aquí un dato, él no gasta, por lo menos en sueldo, ¿no? Sí ha de gastar, pero en otras cosas. En sueldos no gasta. Estuve ahí como que escarbándole y sus empleados son voluntarios. Es más, no tiene ningún trabajador asalariado, no existe. Lo que sí es que de acuerdo a los testimonios, pues el dinero lo gasta en cenas, lo gasta en automóviles, lo gasta en trajes y lo gasta en viajes. Y está acusado de ser un acosador sexual, un agresor. Y ahora se las va a ver negras, Julio. No solo por los procesos que enfrenta, que te digo que tienen que ser resueltos por la justicia, por el sistema de justicia de nuestro país, sino también por el descrédito que con ellos vienen, ¿no? Ya está el daño, ya está hecho. Así es. Y en él se incluye que seguramente va a dejar de recibir estos dineros, estos fondos, que bien a bien, pues yo no entiendo por qué se le daba, ¿no? A qué respondía, ni qué beneficio regresaba a la sociedad. Y ahora pues me imagino que le van a dar la espalda a todo este grupo de personajes con los que tú mencionas que se codeaba, se le irán retirando estos cargos honorarios, ¿no? Me parece que la mayor parte de ellos eran honorarios, no tengo muy en claro cuál era su función como diplomático, porque pues, no es de carrera, eran más bien cargos honorarios hechos por organizaciones, ¿no, Julio? Pero en fin, hay que esperar a ver qué dicen las autoridades, y aquí lo que se espera, como en los otros asuntos y en los otros casos, es pues, que se lleve a cabo el debido proceso en apoyo de la ley y que no haya impunidad por más poderoso que sea el sujeto y por más poderoso que sean sus amigos, y todo a través de testimoniales y de pruebas. Bien, Juan Becerra Costa, muchas gracias. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema del personaje Andrés Roemer? Pues en realidad fueron 595.5 millones de pesos los que logró recaudar Andrés Roemer en este proyecto de la Ciudad de las Ideas, de lo que se le conoce, por supuesto, porque esa cantidad de recursos, o cuando la fórmula se iba acumulando, le sirvieron para conseguir otros, porque hubo varios gobiernos que al ver que tenía el respaldo de un gobierno y de TV Azteca sobre todo, pues les era muy fácil abrir la chequera, lo cual ocurrió en el caso de Andrés Roemer. Yo coincido con Arturo y con Juan en que serán las autoridades las que tengan que determinar su responsabilidad. Es un caso muy, muy escandaloso, que tuvo que salir una bailarina y algunas otras mujeres a presentar videos contando su caso para que se diera este paso que vemos ahora, porque no hay que olvidar que el año pasado Andrés Roemer fue uno de los protagonistas centrales de ese movimiento del Me Too. Ahí en ese momento salieron varias denuncias anónimas, algunas de ellas, en contra de este personaje que dijo que simple y sencillamente eran mentiras, y la típica defensa que tenía. Algunas de estas víctimas que en su momento, hace un año, denunciaron de forma anónima, hoy dieron la cara. Y yo me pregunto por qué fue necesario que dieran la cara y por qué fue necesario esperar tanto tiempo para que hubiera este tema, se le tomara en serio, para que el señor Salinas Pliego se decidiera a echar a su colaborador de ADN, de la televisión. Porque inclusive cuando salió este video, el primero de otras denuncias antes de las 61 que se acumularon, el personaje seguía al aire, seguía cada domingo con su programa, y Salinas Pliego no dijo nada. Yo supongo que ahora, ante la enorme presión que representó el 8M y el crecimiento que hemos visto de las denuncias en contra de Andrés Roemer, es que por fin Salinas Pliego habrá hecho una valoración, porque es la única forma que lo hacen, una valoración de que le salía más caro mantenerlo, no sé si en términos de dinero, bueno, sí, en términos de dinero, que es lo único que le importa, que echarlo. Entonces, sí, aquí habrá que esperar que se haya alguna
determinación de las autoridades. No sé, no tengo claro si las denuncias públicas y en redes sociales han llegado ya a instancias judiciales, y si fuera el caso, pues lo que podría esperarse es que se tome la mejor determinación. Y yo no quiero prejuzgar, pero que el juicio tiene que ser, el proceso tiene que ser lo suficientemente transparente para que no abone a otro escándalo, y para que finalmente exista justicia para quienes han atrevido a denunciar esto. Y cierro nada más haciendo un señalamiento, Julio. Sí. Es importante, sí, que se tome en cuenta el caso de Andrés Remer y que se tenga que hacer lo que conduzca. Pero también es importante tomar en consideración a los otros, los que le estuvieron financiando, a pesar de que sabían de este tema, porque las denuncias el año pasado quedó claro que se conocían en los ámbitos académicos, diplomáticos y empresariales. Ya se sabía de la forma de actuar de Andrés Remer, y sin embargo hubo una especie de colusión, de pacto de silencio para no hablar, para no moverle. ¿Por qué? No lo sé. Y en ese sentido habría que echar la mirada también a esos que con su actitud solaparon esta violencia de la hora que ahora se acusa a Andrés Remer, y también a las autoridades que tendrán que lo financiaron, porque el gobernador Barbosa de Puebla, él ha dicho que pues le va a seguir. Puebla ya destinó recursos este año para la Ciudad de las Ideas, nada más. Y mantenerlo. Bueno, sí, Alberto, gracias. Arturo Cano, falta precisar mucho, pero la noticia ya fue publicada por El País, y bueno, está generando ruido, obviamente, que la hija del expresidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, ocultó $10.4 millones en Andorra. Una investigación del País revela que la actual senadora Silvana Beltrones ingresó en 2009 en la banca privada de Andorra $9 millones del editor y exdiputado federal Alejandro Capdeville, quien una semana antes cobró en el mismo banco 10 millones de una firma que gestionaba los derechos de Televisa. La Fiscalía Mexicana investiga al expresidente del PRI, su hija, su esposa y a Capdeville. Pues con todas las reservas del caso, ¿qué opinas de este tema, Arturo Cano? Pues ya estábamos esperando desde hace tiempo, desde que se dio a conocer esta información de los 23 depositantes de VIP en Andorra, pues escuchar estos nombres, ¿no? No nos debería sorprender si mañana nos enteramos que por ahí aparecen también algunas figuras del Partido Verde o un contrapache eterno de Manlio, que fue Emilio Gamboa. Habría que preguntarnos si esta información que publica El País sale de México o viene de Europa, ¿no? Creo que eso es importante. Sí. Yo tengo la impresión de que es una información que viene de Europa, y no dejaría fuera del foco el hecho de que el expresidente Ernesto Zedillo, que mantiene una antigua rivalidad con Manlio Fabio Beltrones, esté de alguna manera involucrado en este asunto. Zedillo no sé si siga siendo consejero de Prisa, pero en algún momento fue muy cercano a Prisa, incluso miembro del consejo de Prisa, la empresa editora del diario El País. Hay en este caso de los depósitos de Beltrones, pues a poca gente quizás sorprenderán, porque ha sido siempre muy sabido, pues que Beltrones es uno de los políticos del PRI que aprendieron muy bien la lección de su maestro Carlos Juan González, y entonces se dedicaron a no ser políticos pobres para no ser pobres políticos. Va a tener esta revelación o estos datos, y los que se vayan conociendo, algún efecto en la política concreta. Pues yo creo que sí la va a tener, al menos en la elección de Sonora, ¿no? Pues sí, donde esta revelación propiciará que las huestes de Manlio, digamos,
estén más quietecitas en esta contienda electoral. Pues sí, ya veremos, Arturo Cano. Sobre este mismo tema, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre esta publicación que hace El País, firmada por dos reporteros que han estado muy activos, encontraron una mina informativa en Andorra y han estado publicándola en esa condición? Son los dos firmantes del texto de hoy. ¿Qué opinas sobre ello, Juan Becerra Costa? No, pues estamos viendo aquí cómo se destapa más y cada vez más la cloaca de los manejos de dinero y de las transferencias de lana de políticos mexicanos. Uh-huh. Y ahora, pues Andorra, ¿no? Que cambió sus términos de secrecía hace no mucho tiempo y que estamos viendo acá, me parece una pequeña punta de un iceberg que debe ser gigantesco, ¿no? Estamos ante... Hay que ver ahora qué avanza, ¿no? ¿Qué sigue? O sea, ya tenemos la información dura que tú nos acabas de resumir hace unos segundos, Julio, pero pues habrá que ver, pues tendrán que determinar de dónde vienen estos ingresos, ¿no? La hija de Beltrones, que me parece que es senadora por Sonora, ¿no? Te va a tener que decir, pues, de dónde vienen estos recursos, tendrá que justificarlos, ahora van a salir con que es la venta de un departamento, ¿no? Que es la clásica que nos han estado aplicando en fechas anteriores. Y no hay que olvidar aquí que pues ya traen investigaciones por irregularidades. Manlio Fabio Beltrones, quien ha sido pues de los grandes beneficiados de la impunidad y cuyo nombre pues ha salido en una enorme cantidad de asuntos de todo tipo, uno de los grandes operadores del Partido Revolucionario Institucional, sí, de los grandes operadores políticos, que ha estado metido en absolutamente todo y con una red de no solo de compadrazgos, sino de complicidades y de información privilegiada que puede poner en tela de juicio a buena parte de la cúpula poderosa del PRI en el sexenio pasado y en sexenios anteriores. A nadie le conviene que Manlio Fabio pudiese empezar a hablar y pudiese empezar a decir todo lo que sabe de todas las personas con las que ha estado vinculada y con las que ha estado rodeada. Y él, como siempre, ¿no? Su discurso es, no me preocupa, ¿no? Pues uno es político, siempre lo van a investigar a uno. Vamos a ver si es cierto. Y vamos a ver aquí pues, que no haya impunidad y que las investigaciones lleguen a su causa. Exactamente lo que ha dicho Manlio Fabio Beltrones a los reporteros del País es que es político y que a los políticos los investigan, que qué bueno que investiguen, pero que ese es un asunto que ya fue investigado en su momento, desechado y que ahora lo están reciclando. Y por su parte la senadora Beltrones, Silvana Beltrones, dice que el dinero lo depositó como el saldo que de una venta de una empresa que ella tenía y que por otra parte de la venta de un departamento en Polanco y de un dinero que le dio en custodia el propio Capdeville, del cual ya hemos hablado. En fin, muchos cabos sueltos que iremos viendo cómo se van acomodando. ¿Cómo ves el tema, Alberto Nájar? Pues debo confesar que cuando vi la cantidad de dinero que supuestamente, o que el País dice que depositó Silvana Beltrones en Andorra, pues la primera impresión que tuve fue que pues es muy poquito. Pues sí. Muy poquito porque la cantidad de temas espinosos y de reformas y de decisiones legislativas y otra cantidad de cosas que de lobby que han tenido que pasar por las manos o por el voto o por la influencia de Manlio Fabio Beltrones son enormes. Digo, nada más las puras leyes que fueron frenadas, por ejemplo, por la industria tabacalera o por la industria de los refrescos, por ejemplo, la medicina. O sea, el dinero que se movió ahí en el lobby para convencer a los legisladores, pues es mucho. Así es que cuando yo veo esa cifra de 10 millones, dije, pues ¿de dónde, no? Pues a lo mejor era el domingo que le tocó el dinero que le dan cada domingo a los hijos, que te dan una gratificación semanal para gastar tu mesada. No lo sé,
no lo sé, pero vamos, fuera ya, más allá de sus bromas, sospechosismos y suspicacias, a mí me parece que este tema sí puede dar pie, como dice Juan, a que este iceberg que apenas asoma en esa punta empiece a deshielarse. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que Manlio Fabio Beltrán no se mandaba solo. O sea, atrás de él había una estructura en la cual, como les decía, esta red de complicidades pues tendrá que ser investigada, tendrá que ser, pues por lo menos puesta en claro qué fue lo que sucedió. Y no hay que olvidar que Manlio Fabio Beltrones puede tener razón en algo, en lo que le dijo al país, que a los políticos se les investiga, y que él adelante, que él está tranquilo y confiado, porque no hay que olvidar que uno de los viejos temas de Manlio Fabio Beltrones, vinculados a viejos escándalos, es una publicación de New York Times de hace mucho tiempo, una presunta vinculación con alguna organización delictiva, la histórica, que le ha vinculado a Manlio Fabio Beltrones. Así es que, pues, vamos a ver qué es lo que sigue, Julio. Pues sí, vamos a ver qué es lo que sigue. Así es, Alberto Nájar, son las 2 de la tarde con 54 minutos. Terminando esta mesa de periodistas, tenemos todavía información muy interesante. Vamos a hablar con Juanita Luna, de los padres de niños que murieron en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo y que están afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en espera de un resolutivo sobre la responsabilidad penal de 19 personas. Vamos a hablar además con Angélica Contreras de Aguascalientes, donde varias mujeres fueron detenidas de manera violenta por la policía por las manifestaciones del 8M, y cerraremos con Eric Estrada, director y crítico de cine, para hablar sobre lo que significó Isela Vega en su paso por la cinematografía y la actividad artística de nuestro país. En fin, pues para ir cerrando, Arturo Cano, haiga de ser como haiga de ser, Félix candidato y a ganar el gobierno de Guerrero. ¿Crees que así va a ser, Arturo? Yo creo, cada vez tengo menos dudas de que Félix Salgado va a ser el candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Creo que esa defensa que ha hecho el presidente de esa candidatura, pues ya la confirma, además de que resulte nuevamente vencedor en las encuestas que hace ese partido para definir a sus candidatos. Lo que yo supe en la primera fase de esos ejercicios fue que en alguna llegó a aparecer en primer lugar Luis Walton, pero que en todas las demás siempre estuvo al frente Salgado. Entonces creo que ya es una decisión consumada, que, como decíamos o hemos dicho en las mesas de las semanas pasadas, pues tendrá un costo para el partido Morena, y que sin embargo ha decidido mantener esta decisión con el argumento de que todo se trata de un golpeteo político y que son acusaciones que tienen que ver con el tema electoral. En este contexto es que se da la candidatura se dará la candidatura de Salgado. Qué bueno que mencionas el asunto de Aguascalientes. 13 mujeres y un hombre fueron los detenidos, y creo que también en Chihuahua hubo detenidos. Sí. Para hablar del tema de que el grito antier era represión, gobierno represivo, todo. Y bueno, pues donde hubo detenciones fue en otros lugares, y no veo que esas voces indignadas contra lo ocurrido en Palacio Nacional o en el Zócalo estén reclamándole nada al gobernador de Aguascalientes o al gobernador de Chihuahua, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues, son los tiempos que permiten incluso que un patán se pare en la conferencia mañanera a llamar feminacia a una colega periodista, como ocurrió esta mañana. Sí, así es. Y ya para cerrar mi parte diría, pues qué tristeza la muerte de Isela Vega. Estaba hace un rato revisando un texto delicioso de Monsiváis, uh-huh, donde hace un retrato de Isela y lo liga al tema de las malas palabras y del papel de la mujer en la sociedad mexicana. Es muy recomendable, está en el libro de Monsiváis que se llama Amor Perdido, y el texto se llama Viva México, hijos de la decencia. Nomás
para rematar, les dejo una de las deliciosas frases que hay en este texto de Monsiváis que él recoge de actuaciones de Isela y de charlas con ella. Una frase que me gustó mucho es esta que dice: ¿y qué importa una mancha más en una reputación como la mía? Pues sí, grande, Isela Vega. Yo la entrevisté en Radio Centro por ahí de abril de 2019, fue un de los viernes de Cubilete, así es que fue 1 hora de entrevista, y en alguna parte le dije: oye, Isela, ¿hubo algún hombre que te hubiera gustado y que no hayas podido tener una relación amorosa o sexual con él? Y se quedó unos segundos pensando y dijo: no. Dijo: todo el que me gustó me lo eché al plato, todo el que me gustó. O sea, una mujer libre, una mujer con su sexualidad clara, definida, sin telarañas en la cabeza, en fin. Juan Becerra Costa, entonces, haiga de ser como haiga de ser, va para adelante Félix Salgado como candidato, quien ganará la gubernatura de Guerrero. ¿Lo ves así? Así lo veo, Julio. Se preveía, ¿no? Uh-huh. Parece que no hay quien le dé lidia a quien se autodenomina como toro, ¿no? Se agotan las instancias que han dado la oportunidad a la reflexión, tanto del partido a través de su dirigencia, como de él mismo, ¿no? Como del mismo que va a ser candidato, ¿no? Quien tendría que haberse bajado para primero resolver su situación, ¿no? Y pues ahí está también la propuesta, ¿no? Que para ser candidato a un puesto de elección popular, además de no tener antecedentes penales, se debería incluir como requisito el no estar sujeto a una investigación por la posible comisión de algún delito, ¿no? Una recomendación que ahí dio el presidente, ya estará en los partidos el valorarlo, el implementarlo, y mientras pues está en manos del pueblo de Guerrero, va a estar ahí en manos del pueblo de Guerrero, quien finalmente pues es el principal protagonista aquí, Julio. Él va a decidir si quieren a Félix Salgado Macedonio como su gobernador o no, y a reserva, ¿no?, de lo que se decida en las urnas, pues hay varios heridos alrededor, y Morena es uno de ellos, ¿no? Con este empecinamiento que Salgado sea gobernador, pues se contradice en lo que predica, y me pregunto qué no sabemos aquí. O sea, ¿por qué esta terquedad? ¿Por qué este apoyo? ¿Qué hay detrás? ¿Qué no estamos viendo? ¿Por qué, a diferencia de Roemer, Salgado Macedonio ya no es incómodo? ¿No? ¿Qué responde al enorme costo de tener un candidato así, como está, con ese repudio generalizado dentro y fuera del movimiento? Pues ya será el pueblo de Guerrero quien hable, y les deseo pues a ellos la mejor suerte, ¿no? A diferencia de lo que sucedió en Morelos. Y ya para acabar, también de Isela Vega, hay algo que poco se habla de ella, Julio, y es que ella habló sobre la ausencia de padre y el exceso de madre hace 40 años ya en México, y hablaba sobre cómo no había papás y cómo se iba a trabajar y regresaba y los niños le tenían miedo, y la madre era la que se encargaba absolutamente de todo, principalmente satisfacer las necesidades del señor. Luchó contra el odio y vio a la comunidad como el lugar de donde partía de absolutamente todo lo demás, ¿no? Y con ella muere una época. Con ella muere una época, pues sí. Juan, pues muchas gracias. Alberto Nájar, sobre Salgado Macedonio, que parece que es ya el candidato designado, y lo que viene más adelante. ¿Qué opinas, por favor, Alberto? Pues sí, esto desde el momento en que el presidente López Obrador se expresó de Félix Salgado como lo hizo, pues estaba ya cantada que el tema de que iba a ser candidato a pesar de todo. Pero a mí me parece también importante, como dice Juan, y yo creo que sí es bueno de tocar este punto, porque al final del día quien va a la responsabilidad de que sea o no gobernador, claro que es de los guerrerenses, pero también hay una cierta responsabilidad del mundo político, el ámbito político de Guerrero. Y lo digo porque la sesión en la cual el Instituto Electoral local validó la candidatura de Félix Salgado Macedonio, se revelaron algunas irregularidades cometidas por Morena que los consejeros pasaron por alto, y ellos básicamente se apresuraron a validar la candidatura y ya hicieron imposible que en términos estrictamente del partido pudieran sustituir a Salgado Macedonio.
Ahora mismo el escenario es que la única alternativa que hay para que no contienda es que él renuncie, cosa que pues se ve que está muy difícil que esto ocurra. Y también habría que preguntarse, como hemos comentado en otras mesas, Julio, habría que preguntarse el valor de un candidato, de sostener un candidato de esta naturaleza para el partido en el poder. Habría que preguntarse de parte de quién son las alianzas que se están tramando, ¿sí? Para sostenerlo. Y también el análisis político que se habrá hecho, si es que se hizo al interior de Morena, no solamente en el caso de Félix Salgado Macedonio, sino en otros que ya hemos hablado también, Julio. San Luis Potosí, por ejemplo, esta decisión de postular a Javier Nava, me parece también, pues por lo menos cuestionable. Javier Nava, no hay que recordar que hasta hace unos meses era un furioso anti-López Obradorista. Pues él fue de los que fueron a hacer un performance con otros presidentes municipales afuera del Palacio Nacional, y que cuando hubo una respuesta de la policía reclamaron represión, y todavía hasta hace unos meses, antes de ser postulado candidato, criticaba a la 4T, estuvo coqueteando con Frena, estuvo coqueteando con esta cosa que se llama el grupo que se robó el eslogan de Pinochet. En fin, era predecible, como hemos coincidido aquí, que la candidatura de Félix Salgado Macedonio, el costo habrá que ver, yo no sé hasta qué punto realmente sea tan alto para Morena, porque no hay que olvidar que desgraciadamente en estos últimos 2 años un escándalo lo borra el otro. Así es que pues es previsible que en los próximos meses el tema Salgado Macedonio quede en otro lado en la lista de prioridades mediáticas. Así es que, pues sí, eso es lo que habría que analizar, habría que ver. Yo no estoy muy seguro de que los políticos en Guerrero estén con este nivel de atención como lo tenemos en otras partes del país, porque ciertamente, y hay que reconocerlo, Félix Salgado Macedonio responde a un modelo de hacer política que en Guerrero gusta, y pues es la realidad. Bueno, pues son las 3 de la tarde con 5 minutos. Ha sido un placer, como siempre, el contar con la participación de mis distinguidos compañeros de oficio. Así es que, Arturo Cano, muchas gracias y buenas tardes. Pues gracias, Julio, gracias a todos. Hasta luego, Alberto, Juan. Juan Becerra, buenas tardes. Muy buenas tardes y pues, un abrazo a todos. Muchas gracias, qué gusto verte, Julio. Gracias, igual, Juan. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Gracias a ti, gracias Juan, Arturo, y como coincido con muchos comentarios en la audiencia, te ves bien, Julio. Qué bueno que estás de vuelta. Muy bien, gracias Nájar. Seguimos, nos vemos la próxima semana. Gracias por todo.